Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaremos hablando sobre un tema muy importante del cual todos debemos aprender un poco. El tema es la discapacidad visual. A continuación les presentaré el grupo de compañeras que nos acompañaron en la investigación para realizar este video. Vamos a conocerlas. El equipo que realizó la investigación para este video fue conformado por Astrid Ramírez, Daira Espinosa, Luz Bográn, Giselle Mejía, Nidia Castillo y Angie Pineda. Nosotras somos alumnas de la carrera de Educación Prebásica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Centro Universitario Regional de San Pedro Sula. En el espacio pedagógico de atención a la diversidad impartido por la licenciada Laura Mengíbar, les traemos a ustedes este video para que podamos conocer un poco más sobre la discapacidad visual, sus características, efectos y todo lo relacionado con ella. Y bien, vamos a comenzar hablando sobre qué es la discapacidad visual y cómo se define. Pues la discapacidad visual se define como una dificultad o una limitación que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Esto puede surgir como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada a una disminución o pérdida de las funciones visuales y barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve esta persona. O sea que podemos decir que es una discapacidad visual también cualquier trastorno o patología asociada con la visión que disminuya la capacidad visual de cada persona. De acuerdo al grado de visión o de limitación que tenga una persona, podemos distinguirlos entre personas que están completamente ciegas y no obtienen ningún tipo de información a través del canal visual, que son nuestros ojos, y también con personas que tienen una disminución visual, quienes en cambio sí adquieren un poco de información mediante este canal. También podemos, dentro del grupo de personas con disminución visual, hay diferentes manifestaciones o diferentes tipos de disminución visual. Estas se pueden regir de acuerdo a la limitación que cada persona tenga, ya sea por agudeza o por campo visual. Esta clasificación, sin embargo, no es tan exhaustiva, pero puede servir a grandes rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes que vamos a encontrar en las personas que están a nuestro alrededor. Un dato muy interesante es que en el mundo entero hay aproximadamente 285 millones de personas con este tipo de discapacidad, de las cuales 39 millones son ciegas totalmente, o sea, padecen de una ceguera total, y 246 millones presentan baja visión o patologías de la discapacidad visual. La discapacidad visual, ¿verdad? Tenemos la baja visión, que pues este tipo de discapacidad se muestra por una disminución, ya sea total o parcial, de la vista. Se debe tener en cuenta el campo visual, o sea, cuando hablamos del campo visual estamos refiriéndonos a todo el espacio que nosotros podemos alcanzar con nuestra mirada fija en un punto. Si nosotros nos ponemos a observar un dedo así de frente, todo lo que nuestro ojo alcance alrededor de ese dedo es nuestro campo visual. Y también tenemos que tomar en cuenta la agudeza visual. Cuando hablamos de agudeza visual, nos referimos a la capacidad de nuestro ojo de percibir objetos, ya sea en nuestro plano frontal o lateral. Si estamos con nuestra mirada fija hacia
el frente y aún así podemos percibir que a nuestro lado hay una mesa o hay un ventilador. Entonces esa es nuestra agudeza visual. Podemos clasificar la disminución de la vista en dos tipos. La primera, que es la ceguera, que es la pérdida completa del sentido de la vista, cuando una persona no recibe ningún tipo de información o percibe ningún tipo de luz o sombra a través de los ojos. Y también la disminución visual, que es la pérdida parcial del sentido de la vista. Claro que podemos encontrar diferentes motivos, diferentes causas que nos puedan llevar a tener una disminución visual o una limitación visual. Se pueden dividir en tres diferentes o tres grandes grupos, ¿verdad? El primer grupo que tenemos es las causas que se dan previas al nacimiento, que las llamaremos prenatales, y se trata de una limitación visual que es hereditaria o congénita y ya se trae, ¿verdad?, desde antes de nacer. La siguiente gran causa que podemos tener de una discapacidad visual se da durante el nacimiento y a esta le llamaremos perinatal y se trata de una limitación adquirida al momento del nacimiento del niño. Y la tercera gran causa que tenemos será la causa posterior al nacimiento, que le llamaremos la causa postnatal. Y esta se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida y que puede darse por un traumatismo, por una enfermedad o también por la vejez. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar entre una persona que nace con discapacidad visual y una persona que adquiere esta limitación en algún momento de su vida. ¿Y por qué es muy importante hacer esta diferencia? Pues porque las personas que nacieron ya con una discapacidad visual no han tenido ningún acceso a información visual. Nunca han visto nada y por lo tanto no tendrán alguna noción de, por ejemplo, una postura corporal o de distinguir un color de otro. En cambio, una persona que ha adquirido esta limitación a lo largo de su vida sí puede tener esta noción porque él nació con una buena visión, podamos decirlo así, y pues tuvo la oportunidad de observar diferentes colores, de observar cómo caminan las personas, cómo corren las personas, y eso le hace más fácil el poder desarrollarse ahora que ha adquirido esta limitación. Ya tiene una noción y también esta persona puede decirnos si su visión es negra o si su visión es blanca. ¿Y cómo puede él distinguir si su visión es de color negro o color blanco? Porque él ya ha visto los colores, ya los ha distinguido y por lo tanto él puede decir con certeza de qué color es su visión. Y esto se lo atribuimos a la memoria, a los recuerdos y la cuestión de las posturas, de cómo se va a mover en el espacio y todo eso, se lo podemos atribuir a la memoria muscular que todos los seres humanos desarrollamos después de cierto tiempo de realizar ciertos movimientos. Otro dato muy interesante es que la discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres. Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son evitables. Esto quiere decir que se pudo haber evitado esta limitación y podemos ver que hay diferentes causas que han llevado a estas limitaciones. Les voy a nombrar algunas enfermedades o patologías que han llevado a esta limitación o a esta discapacidad visual a gran escala y pueden ser, por ejemplo, cataratas, glaucoma, degeneración muscular relacionada con la edad, opacidad corneal,
retinopatía diabética, ceguera infantil, tracoma, oncocercosis. Y ahora que les he nombrado todas estas patologías, hay una de ellas que es la degeneración muscular relacionada con la edad, que es la única que no puede evitarse. Después de esta, todas las que les mencioné son evitables. Son patologías que se han podido evitar para llegar a una discapacidad visual. Entonces, ¿qué conclusión nos deja esto? Pues, en cuanto a mi persona, puedo concluir que no se le está tomando la importancia debida al cuidado de la vista. Muchas veces tenemos estas pequeñas alarmas, ¿verdad? Pero no les ponemos atención. No es muy común en nuestra población hacer visitas al oftalmólogo. Y esto a la larga nos perjudica porque cuando ya nos hemos decidido en ir, puede ser muy tarde y ya estas patologías están muy avanzadas y como pudimos escuchar, ¿verdad? Son patologías que a la larga causan una discapacidad visual, ya sea una limitación parcial, una ceguera parcial o hasta una ceguera total. La enfermedad de la glaucoma es una enfermedad muy fuerte que a la larga se detecta en personas de 30 a 40 años, a veces menos, pero ya a la edad de 60 a 70 años, estas personas ya tienen una ceguera total. Son enfermedades que van actuando y se van desarrollando de una forma muy rápida. Por lo tanto, es muy importante darle el cierto tiempo y la cierta importancia de vida a la vista y los cuidados que ella conlleva. Ahora les hablaré sobre algunas características que van dentro de la limitación o de la discapacidad visual, que se encuentran también en algunas patologías que nos llevan a una limitación visual. Tenemos la primera, son manchas y pérdidas de visión. A veces nosotros podemos observar que algunas personas tienen pequeñas manchas en sus ojos y no les dan la debida importancia. Esta es una característica de una limitación o de una patología visual. Son enfermedades producidas por daños en la retina. Una de las más frecuentes es DMAE, que es la degeneración muscular asociada a la edad, que es la que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y pues en el caso de esta enfermedad sabemos que es algo que se va dando conforme va avanzando la edad de la persona y es inevitable. También son habituales ver manchas en la retinopatía diabética. La diabetes es una de las enfermedades que también genera discapacidad visual a las personas que padecen de ella. Hay sucesivas cicatrices de hemorragias que han sido cauterizadas que generan un efecto similar al de mirar a través de un cristal roto. Entonces, cuando ya las personas tienen muchas cicatrices de hemorragias, luego su limitación va creciendo y llega a un punto donde la visión de ellos es como que estén viendo a través de un cristal roto. También tenemos la pérdida del campo visual central, que generalmente es asociado a enfermedades que afectan la retina o un deterioro progresivo que afecta la visión a largo plazo. Tenemos el caso, ¿verdad?, de la DMAE que les mencionaba, pero es algo inevitable que se va produciendo a medida va avanzando la edad de las personas. También tenemos la pérdida del campo visual periférico, que es asociado generalmente a enfermedades que afectan el nervio óptico de forma progresiva. En el caso de la glaucoma, que con la edad su incidencia crece, como yo les mencionaba, tal vez se detecta a una edad y luego ya cuando pasan 20, 25 años,
se va perdiendo totalmente el campo visual, hasta puede llegar al punto de una ceguera total en los casos en cuanto no se trata a tiempo o cuando no se trata para nada, se puede llegar a perder la vista completamente. También otra característica es la visión de objetos deformados a todas las distancias. Hay personas que, ya sea de lejos o de cerca, no alcanzan a enfocar bien los objetos y solamente los miran como un bulto o una forma, una silueta así sin ningún tipo de forma en concreto. Entonces, esta también es una característica de una limitación visual y puede ser asociada a una patología de discapacidad visual que se llama astigmatismo y que yo sé que muchos ya pueden haber escuchado de este tipo de discapacidad. Otra característica que también tenemos es la opacidad del cristalino. En esta característica es muy común otra patología que es la catarata. Es una enfermedad que causa opacidad del lente del ojo y podemos observar a veces como una pequeña capa que hace que nuestro ojo se ponga opaco y de acuerdo a la irritación del ojo puede cambiar a un tono rojizo. También tenemos otra característica que es la ceguera legal, que generalmente se dan las personas, pueden ver luces o sombras, pero no pueden distinguir ninguna forma en concreto. Simplemente se ven las luces y las sombras, pero no alcanzan a distinguir qué es lo que ven. La ceguera total es otra característica de la discapacidad visual. Una persona que cuenta con una ceguera total es una persona que tiene discapacidad visual, claro está. Y pues en estos casos, dependiendo si la persona ha nacido con esta discapacidad, vamos a saber de qué color, si tiene la noción de algo o no. Si la persona ha adquirido esta limitación, puede que tenga entonces una visión en negro o blanco y lo pueda detectar de acuerdo a la luminosidad. Las personas que ya tienen este padecimiento de nacimiento desconocen el color que puedan estar distinguiendo porque nunca antes lo han visto. Entonces, estas son algunas de las características que podemos encontrar dentro de la discapacidad visual que, como les mencionaba, son asociadas a algunas patologías o limitaciones que muchas veces hemos escuchado o conocemos en otras personas. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Mejía. Yo quiero compartirles un poco más acerca de la disminución visual. Esta no implica ninguna dificultad intelectual. Es muy importante saber diferenciar estas dos situaciones, puesto que al conjugarla llegamos a confundir de déficits de la naturaleza distinta. Esta es la dificultad que llegan a tener las personas de manera parcial o total de la vista. A continuación tenemos los tipos de discapacidad visual. Como número 1 tenemos la ceguera. Es la discapacidad o la carencia de visión o solo la percepción de luz. Con ella no podemos realizar ninguna tarea que conlleve la visión. Como número 2 tenemos la visión profunda. Con esta discapacidad no podemos realizar ninguna tarea que conlleve visión a detalle. Como siguiente discapacidad visual tenemos la severa. Con esta podemos realizar tareas con inexactitudes y con tiempo y ayuda para modificarla. Con la siguiente discapacidad visual moderada podemos realizar tareas siempre con ayuda adecuada e iluminación como las personas que tienen una visión normal. Bueno, para finalizar tenemos los efectos de la discapacidad visual. Como número 1 tenemos la dificultad de percepción con personas, objetos o espacios de manera visual. Como número 2 tenemos la dificultad para leer textos sin que tengan tipografía o el tamaño de letra adecuado o un color con contraste al fondo. Y como número 3 es la orientación en nuevos espacios. Bueno, esto fue todo de mi parte. Otro punto muy importante que también debemos de tener en cuenta, más que todo nosotras como docentes, es el cuidado que debemos de darle al campo visual de nuestros niños, de nuestros alumnos, y el hacerles también saber a los padres de familia
cuando nosotros tal vez detectamos algo que está fuera del margen de lo regular, ¿verdad? O de los parámetros normales que nosotros conocemos. Podemos encontrar, ¿verdad?, niños a muy temprana edad padeciendo de este tipo de patologías que hemos mencionado o teniendo problemas de baja visión. Entonces debemos de prestar mucha atención a las alarmas que podemos observar. Hay niños, ¿verdad?, que cierran los ojitos para poder ver mejor. Todo esto porque tal vez no pueden ver bien desde lejos. Hay niños también que sus ojos automáticamente rechazan el poder ver hacia el mismo lado, entonces el nervio del cerebro hace que el ojo del niño se mueva hacia otro lado. Entonces esto es como en una etapa de negación que se encuentra la comunicación entre el nervio óptico y el cerebro, y esto crea a la larga una enfermedad en los niños que se llama estrabismo. Esta enfermedad también debemos de ponerle mucho cuidado. Y por último también mencionar, ¿verdad?, que los niños que nacen prematuros tienen más probabilidades de tener una limitación o una discapacidad visual. Esto está científicamente comprobado y por lo tanto es muy recomendable que los niños que nacen prematuros deben de asistir a visitas periódicas, ya sea una vez al año, con el oftalmólogo para que pueda hacer una revisión completa de su visión y descartar que tenga algún tipo de patología o de limitación visual. Ahora en día existen muchas formas en las cuales podemos ayudar a las personas con discapacidad visual. Para comenzar, las personas que tienen una ceguera total pueden acceder a la lectoescritura a través del sistema Braille, que es basado en puntos en relieve que son leídos a través del tacto. Este sistema fue creado por el francés Louis Braille en el año de 1821 y consiste generalmente en celdas de 6 puntos en relieve organizados como una matriz de 3 filas por 2 columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. De esta forma, las personas con ceguera total pueden leer documentos o cualquier tipo de libros que se encuentren en este sistema Braille. También tenemos para las personas que cuentan con una visión baja, una limitación de visión, pueden acceder también a la lectura a través de textos con tipografía grande. Ahora en día contamos con muchísimos avances tecnológicos que nos permiten ampliar la tipografía de un texto para que sea de mayor alcance a las personas con una baja visión. También existe lo que llamamos como bastón blanco, bastón verde y perros guías para las personas que cuentan con una ceguera total. El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan las personas ciegas para esquivar obstáculos y sirve para identificarlos con el resto de las personas y que las demás personas se puedan dar cuenta de que es una persona ciega. También lo que existe como el bastón verde sirve también para que la persona se pueda guiar, y es una ley que se estableció, una ley universal, que es la ley número 25.682. Se estableció esa ley universal que guarda las mismas características del bastón blanco. Sirve para identificar cuando es una persona ciega, para que la persona se pueda mover y distinguir en el espacio en el que se mueve, y lo único que cambia, ¿verdad?, es el color. Y pues este bastón también es utilizado con personas que tienen una disminución visual. Tal vez no son ciegos totalmente, pero tienen un problema muy grave de disminución visual. Y aunque no está muy difundido, las personas no saben mucho de esto, el cambio de color es para que el resto de las personas reconozca al individuo que lo está utilizando como una persona con disminución visual.
Entonces el bastón blanco lo utilizan más que todo las personas con una ceguera total y el bastón verde las personas que cuentan con una disminución visual. Aparte de los bastones también tenemos los perros guías, que son perros especialmente adiestrados para acompañar la movilidad de la persona que cuenta con discapacidad visual. Esto, ¿verdad?, en países europeos es muy utilizado y pues esperamos, ¿verdad?, que compartir esta información con más personas que tengan un efecto multiplicador para que muchas personas se puedan dar cuenta de cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad visual. Aparte de todos estos aportes, también contamos con nueva tecnología diseñada para ayudar a todas estas personas con discapacidad visual y pues existe ahora un software llamado JAWS, J-A-W-S, que permite a la persona ciega utilizar computadoras, celulares o internet con un diseño universal. Esto se logra a través de unos teclados que son diseñados de acuerdo a las pautas de diseño universal, que cuentan con referencias de relieve en las letras F y J, así como en el número 5 del teclado numérico. Entonces, de esta forma las personas pueden llegar a utilizar también las computadoras, ¿verdad?, y tener acceso a la tecnología como el resto de las personas. Muy bien, espero que toda esta información les sirva de mucho y que podamos aprender cada día un poco más sobre todos los tipos de discapacidad, ya que debemos de ser muy empáticos y atender a toda la diversidad de alumnos y de personas que puedan convivir con nosotros en nuestra sociedad, ya que siempre vamos a encontrar personas que necesitan de una atención diferente. Es nuestro deber informarnos para poder darles la atención que se merecen. Espero que toda esta información les guste y que les guste nuestro video, el cual hemos hecho con mucho esfuerzo y dedicación para llevarles toda esta información a ustedes. Nos vemos en un próximo video.